¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno en la elaboración de los presupuestos? Muchas gracias, senador Arenas. Señora ministra. Toda, señoría. Muchas gracias, señora ministra. Senador Arenas. Sí, señor presidente, efectivamente, con la Constitución en la mano, el Gobierno tiene la responsabilidad exclusiva de la elaboración de los presupuestos. Y aquí viene nuestra sorpresa, que el actual Gobierno ha decidido compartir esa responsabilidad con Podemos. Lo nunca visto en nuestra historia democrática. Moncloa, acuerdo de presupuesto, Gobierno de España y un partido político, Podemos. A partir de este acuerdo tenemos el presupuesto, dicho sea, señora ministra, con todos los respetos, de don Pedro y de don Pablo. Y a partir de ese momento todo lo que haga don Pablo les vincula como Gobierno. Mire, señora ministra, yo la conozco hace años, hemos pasado mucho rato en el Parlamento de Andalucía. Jamás me imaginaré a la señora ministra, y lo ha dicho públicamente, negociando en una cárcel un presupuesto. Jamás. Pero le quiero decir que ustedes han habilitado al diputado de la oposición, don Pablo Iglesias, como interlocutor presupuestario del Gobierno de España. Lo han hecho. ¿Y para hacer qué? Pues unos presupuestos que no necesita España. En mi opinión, unos presupuestos que ni siquiera su Gobierno hubiera hecho. ¿Pero por qué lo hacen? Porque son los presupuestos que necesita un presidente que tiene solo 84 diputados y quiere seguir siéndolo a costa de lo que sea. Defienden ustedes con la misma vitalidad la prórroga presupuestaria de Rajoy que el presupuesto Podemos, con tal de seguir. Y esto me recuerda al presidente Zapatero cuando afirmaba solemnemente: bajar los impuestos es de izquierda, pero también es subirlos si eso es disuasorio. Esa es exactamente su política presupuestaria, que en este caso hace lo contrario que pide Bruselas. Señorías, Bruselas pide techo de gasto y han pactado con Podemos gastos sin techo al servicio del señor Iglesias. Gastos sin techo. Señora ministra, en esta Cámara no puedo olvidar los gravísimos errores que han cometido, porque ni más ni menos que han pretendido eliminar las competencias presupuestarias del Senado porque no tienen mayoría en esta Cámara. Señorías, en mi opinión, es un gravísimo error, la peor equivocación, mezclar el debate presupuestario con el debate independentista. Lo está haciendo su interlocutor presupuestario y eso produce bochorno a ustedes y a nosotros. Acabo con una frase. Han convertido los presupuestos del Estado en un follón monumental y esto es malo para el Gobierno y pésimo para los españoles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Arenas. Señora ministra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo, señor Arenas, primero me alegro de compartir con usted esta pregunta y decirle que coincido en lo que usted ha dicho en dos cosas. En la primera, que parece que su grupo no la tiene clara, es que le corresponde en exclusiva al Gobierno la presentación de la iniciativa presupuestaria. Por tanto, señor Arenas, dígale a los miembros de su Gobierno que dejen de boicotear el trámite de la reforma de la Ley de Estabilidad y dejen de vociferar que van a hacer lo posible porque el presupuesto no entre en la Cámara. Eso es lo que ha dicho el líder de su partido, el señor Casado. Ha dicho que va a hacer lo imposible para que los presupuestos no entren en la Cámara. Es decir, que va a intentar incumplir la legislación, la propia Constitución, que le da la competencia en exclusiva al Gobierno para presentar los presupuestos. Segunda cuestión que comparto con su señoría. Evidentemente, hablar de las cuentas públicas e intentar
algunas formaciones políticas incorporar elementos que nada tienen que ver con los números y que tienen que ver con la soberanía, el desafío independentista, este Gobierno no lo comparte y, por tanto, lo hemos expresado por activa y por pasiva. Son las dos únicas cosas que comparto de su intervención, porque el resto, señor Arena, para que le quede a usted meridianamente claro, este Gobierno ni tiene emisario, ni tiene representantes que gobiernan en su nombre, ni habilita a ningún diputado. Le corresponde al Gobierno negociar los presupuestos y, en particular, a mí, como ministra de Hacienda, que soy la que mantengo los contactos con los grupos parlamentarios. Y no me hago cargo, señor Arenas, no me hago cargo de los comportamientos de otros líderes de las formaciones políticas. No me hago cargo del comportamiento del señor Iglesias, pero tampoco del señor Casado. Me hago cargo, señor Arenas, porque es absolutamente impresentable que el líder del principal partido de la oposición, a propósito de las cuentas públicas, se vaya a Bruselas a hablar mal de este país, a hablar mal de las cuentas públicas y a poner el foco sobre los presupuestos. Y por último, señoría, debe ser que usted no se leía los informes que daba Bruselas cuando se mandaba el plan presupuestario por parte de los anteriores gobiernos. Informes que decían con claridad que se iba a incumplir con los objetivos de déficit propuestos, cosa, señoría, que por mal que a ustedes le pese, no ha ocurrido con el Gobierno de España y, por tanto, señoría, estamos presentando unas cuentas públicas que cumplen con Bruselas, pero sobre todo unas cuentas públicas que, además de hacer eso, cumplen con los ciudadanos, cosa que ustedes no han hecho nunca, cosa que ustedes les arrebataron derechos, que este Gobierno les va a recuperar. Muchas gracias.